comprender qué es lo que dice. Ahí vamos. La interpretación de Riquet hay que tener en cuenta que es del siglo XX, es de pasados, mediados del siglo XX. Exactamente en qué año lo escribió Riquet no recuerdo, pero es entre los 60 y los 70 que escribe eso. Riquet es un autor francés. O sea, estoy diciendo todos estos datos porque son elementos que nos van a servir en la interpretación. Riquet es francés y está muy empapado de la lectura freudiana. Es decir, que de alguna manera no podemos leer o entender a Riquet sin haber comprendido a Freud. Ojo, cuando me refiero a comprendido a Freud es lo que de alguna manera vimos en la unidad 2, cuando veíamos la descentralización del sujeto, y lo que veíamos y lo que se ve en la unidad 3, que es el tema del complejo de Edipo, sí, que es esa interpretación. Bien, eso por un lado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, y esto lo estoy diciendo y ahora lo vuelvo a rescatar a medida que lo desarrolle, hay que tener en cuenta que Riquet también está afectado por las dos guerras mundiales, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial él pierde, lo digo de manera muy simple, pierde a sus dos padres, es cuidado por sus abuelos, o sea, pierde a los padres de muy chiquito, prácticamente no los conoce, no los recuerda, de hecho, y es criado por sus abuelos paternos. Y en la Segunda Guerra Mundial, él ya estaba casado, y tenía dos hijos y no obstante, bueno, fue, digamos, solicitado por el Estado francés para ir al frente francés a pelear contra los nazis. Y es capturado, digamos, dentro de ese escuadrón, batallón y demás. Y estuvo más de un año, exactamente no recuerdo el tiempo, pero estuvo más de un año prisionero de guerra de los alemanes. Es decir, que está muy atravesado por las dos guerras. Eso tiene que ver en la interpretación que ahora vamos a desmenuzar. Es decir, yo me voy a ampliar más allá de lo que dice el párrafo y después voy a volver al párrafo para que se entienda. ¿Sí? Porque si no, es verdad que está muy sintético y no se logra comprender. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y otro punto que hay que tener en cuenta es que Riquet también entiende que Edipo, lo mismo que Freud en este sentido, ambos entienden que la tragedia de Edipo o el mito de Edipo, porque no es lo mismo el mito que la tragedia es una manifestación artística, el mito es la base en la que se fundamenta la tragedia, pero básicamente la tragedia cuenta la misma historia que cuenta el mito, en este caso. Y hay que tener en cuenta que el mito de Edipo era un mito, digamos, para los griegos fundamental. Es decir, para el ciudadano, para el hombre griego, el mito de Edipo era un mito, digamos, en el cual todos los hombres griegos, o sea, todas las personas griegas, esto es más allá del género, se sentían identificados. ¿Por qué los griegos se sentían identificados con el mito de Edipo? Se sentían identificados con el mito de Edipo, o sea, el mito de Edipo representaba de alguna manera al hombre universal, según ellos, porque hablaba, digamos, de la fatalidad del destino, es decir, que ni los reyes, tampoco los dioses, pero ni los reyes pueden escapar al destino, es decir, en el mito Edipo es una de las personas más astutas y hábiles que hay, ¿no? Y ni aún así, ni siendo astuto ni hábil, puede escapar del destino. Ese es el significado que le daban los griegos al mito de Edipo. También hay otro aspecto del mito de Edipo que está vinculado y que también tenía mucha trascendencia, digamos, en los griegos, que es el horror del incesto, ¿no? O sea, tanto el horror del parricidio y ni que hablar el del incesto, ¿no? Hay que tener en cuenta que más tarde, en el siglo XIX, con el desarrollo de la antropología,
de campo, es decir, la antropología que iba y observaba o que va y observa, digamos, en el campo a poblaciones que están de alguna manera desconectadas del resto de la civilización, a ese tipo de antropología. Ojo, esto que parece que estoy diciendo, ¿por qué se va para ese lado? Porque son todas lecturas que tanto Freud como Ricoeur, cuando hacen su interpretación, tienen en cuenta. ¿Sí? Son antecedentes que ellos retoman. Bueno, los antropólogos de campo observaron que todas las culturas, hasta las primitivas, tenían, digamos, el ingreso a la cultura era a través de dos leyes, ¿sí? Van a decir los antropólogos del siglo XIX. Hay dos leyes que hacen que el hombre se diferencie del animal. Es decir, hay dos reglas en toda sociedad humana que nos diferencian de los animales. Y esas dos reglas coinciden con justamente las transgresiones de Edipo, los crímenes de Edipo. Es decir, no matar a los padres, no cometer parricidio, es decir, digamos, no matar a los mayores, y el incesto, ¿sí? La prohibición del incesto. En toda cultura hay hombres y mujeres que nos están prohibidos, ¿sí? Por relaciones de consanguinidad u otro tipo de relaciones que conciba esa cultura. Cosa que en los animales no existe. ¿Sí? En los animales, digamos, el instinto es el instinto y no se mide, digamos, quién es, digamos, el que tenés enfrente. En cambio, el ser humano sí tiene instalado, ¿sí? Por medio de la mediación simbólica que veíamos de Hegel, ¿sí? Lo de la realidad simbólica, la realidad mediada, ¿sí? Vemos el mundo a través del tamiz de los símbolos o a través del tamiz de la interpretación. La realidad y nuestra mirada a la interpretación, los símbolos. De esa manera, digamos, cuando vemos algo lo vemos mediado. Solamente por eso, ¿sí? Podemos tener hombres y mujeres que nos están prohibidos. ¿Sí? Eso es fundamental. Bien, con todos estos elementos tenemos que ver qué es lo que dice Ricoeur. Bueno, en primer lugar, Ricoeur también toma el mito de Edipo como un modelo, ¿sí? Del hombre universal, pero ya no del hombre griego que tiene otra forma de pensar, otra cultura, otras categorías, sino del hombre contemporáneo, del hombre del siglo XX. También eso es un punto importante. Ricoeur cuando habla del hombre del siglo XX. No está hablando de nosotros, los posmodernos. Si quieren lo podemos aplicar a nosotros, pero él está hablando del siglo XX. Todavía no tiene ni en vistas, digamos, las ideas posmodernas. ¿Sí? Él está en plena contemporaneidad. Entonces, él toma el mito de Edipo como un modelo del hombre contemporáneo, pero obviamente trazándole una interpretación diferente a la griega. ¿Cuál es esa interpretación que le traza Ricoeur? Bien, en primer lugar, él interpreta, es decir, quita del medio la idea de destino. Si el hombre del siglo XX no cree en el destino, el hombre del siglo XX, como van a ver la clase que viene con Sartre, construye él su propio camino, construye, digamos, el hombre del siglo XX construye su propia existencia. Ricoeur es posterior a Sartre, ¿sí? Es decir, está empapado del existencialismo sartreano y del existencialismo heideggeriano, ni que hablar. Es decir, que el hombre se parte de una concepción donde nosotros somos los artífices de nuestro día a día, de lo que somos, del camino que emprendemos, ¿sí? De nuestro futuro, si se quiere decir de una manera más simple, ¿sí? Nosotros con nuestras elecciones y con nuestras acciones hacemos nuestro camino. Es decir, que él quita del medio, digamos, esa visión que era fundamental para los griegos, que era el tema del destino. Y él parte de la idea que Edipo comete un error. Es decir, como quien dice, comete un pecado. El error de Edipo justamente es el error de la soberbia.
Esto, Ricard, no es inocente. Que el error de Edipo sea la soberbia, o sea, el error del siglo XX, el error del hombre del siglo XX va a ser la soberbia. Esto, Ricard, literalmente lo lee en puente directo con la hermenéutica, es decir, con la exégesis, con la lectura bíblica, al área que también se dedicó Ricard. Ricard se dedicó muchísimo a leer la Biblia y a reinterpretarla filosóficamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el Génesis, el pecado de Adán y Eva, con el que nos viene la caída, que ahora después, si surgen dudas, hablaremos de Agustín y demás, el pecado de Adán y Eva no es, digamos, como se suele decir, digamos, o como se suele, digamos, dar en clases de catequesis en general. El pecado de Adán y Eva es la soberbia, es haber probado del árbol prohibido, el árbol del conocimiento. No es el sexo, ¿sí? No es haber tenido relaciones sexuales. De hecho, en el Génesis no se aclara si antes no habrían tenido relaciones. El gran, digamos, pecado de Adán y Eva es haber querido ser como dioses. Es decir, es el pecado de la soberbia, ¿sí? Y eso es lo que va también a su vez a interpretar Ricard, que es el pecado de Edipo, o el error de Edipo, es la soberbia. ¿En qué consiste la soberbia de Edipo? En creer que se conoce a sí mismo cuando en realidad se ignora completamente. A ver, en los oráculos, es decir, todo el mito y la tragedia también, está atravesada por el oráculo de Delfos, ¿sí? Si no, el oráculo no dice lo que tiene que decir, no, en realidad no se desencadena la tragedia, ¿no? Cuando Edipo va al oráculo y el oráculo le dice que matará al padre y que se casará con la madre, Edipo, o sea, esta es la lectura de Ricard, Edipo en ningún momento pone en duda que su padre, el de Corinto, no sea su padre, o que su madre de Corinto no sea su madre. Es decir, en ningún momento pone en duda, se cuestiona la posibilidad de haber sido adoptado, de averiguar, ¿sí? De investigar sobre su origen. En ningún momento se lo pregunta, en ningún momento tiene dudas, él se siente absolutamente seguro sobre quién es. Y esa es su soberbia, el tener una total certidumbre de quién es. Esta total certidumbre de quién es, ¿a qué lo asemeja a Edipo? Lo asemeja al sujeto racional que planteaba Descartes y seguidores o compañía, como prefieran llamarlo, ¿sí? Toda la escuela racionalista que viene detrás. ¿Qué es lo que plantea el sujeto cartesiano? ¿Sí? El sujeto de Descartes. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Gracias a mi razón, gracias a mi pensamiento, sé que existo. Pero no solamente sé que existo, sé quién soy. No hay incertidumbre en mi ser. Esta idea racionalista, que no hay incertidumbre en mi ser, de que gracias a mi razón me puedo conocer a mí mismo, como puedo conocer al mundo, es decir, no hay secreto que le esté cerrado a la razón o que la razón no pueda resolver si no es insistiendo, justamente fue un corte, ¿sí? Muy importante con respecto a la Edad Media, porque en la Edad Media y en el sujeto agustiniano, elemento que también está para la clase de hoy, lo del sujeto agustiniano, una de las cuestiones más importantes de Agustín es la incertidumbre, es decir, es no saber quién soy. Sí, eso no está ahí, no está en la parte del manual que nosotros vemos, pero sí está en Agustín. En Agustín es permanente la idea de que yo no me conozco a mí mismo, quien me conoce es Dios, y que tengo que conocer a Dios para conocerme a mí mismo. Eso sí está mencionado en el libro. Lo que no está puesto en el énfasis es que yo no me puedo conocer a mí mismo si no conozco a Dios, porque en realidad yo no me conozco completamente a mí mismo, tengo una incertidumbre sobre mí mismo. ¿Sí? Eso es en Agustín, en el pensamiento cristiano. Como Ricard es cristiano, ¿sí? Va a criticar al hombre del siglo XX los elementos racionalistas que vienen del siglo XVII.
¿Cuáles son esos elementos racionalistas? El confiar completamente en la razón, o dicho de otro modo, con términos más del siglo XX, confiar plenamente en la conciencia. Hasta ahí estamos en un punto muy parecido al de Freud, ¿sí? Porque Freud también va a decir que hay que desconfiar de la conciencia porque la conciencia domina una parte de nuestros actos. Otra parte de nuestros actos de repente aparecen, digamos, atravesadas o interrumpidas por el inconsciente, ¿no? El inconsciente irrumpe, decía Freud. Entonces, de alguna manera, ahí está esa lectura freudiana en Ricoeur, ¿sí? De que el inconsciente irrumpe, pero también está la lectura cristiana en Ricoeur de que nunca llego a conocerme a mí mismo. Entonces, el pecado de Edipo y en lo que se identifica el hombre del siglo XX con Edipo es en el creer que se conoce a sí mismo, ¿sí? Dado porque Edipo cree que se conoce a sí mismo, se desencadena la tragedia, se desencadena el horror, ¿sí? Y de alguna manera, ¿qué se desencadena en Edipo? El descenso a la animalidad, ¿sí? Es decir, estamos leyendo los del siglo XX, el siglo XX ya contempla las lecturas de los antropólogos. Cuando Edipo mata al padre y se casa con la madre, quiebra las dos reglas fundamentales que nos permiten el ingreso a la cultura. Es decir, quien cometa esas dos aberraciones desciende, digamos, de la humanidad a la animalidad. ¿Sí? Es decir, eso es así interpretado desde el punto de vista antropológico, es interpretado de esa manera. Entonces, ¿qué lo lleva a Edipo a ese descenso de la animalidad, de acuerdo a la perspectiva de Ricoeur, ¿no? Es justamente la soberbia de creer que se conoce a sí mismo, cuando no se conoce. ¿Qué relación tiene esto con el hombre del siglo XX? Bueno, acá está la cuestión. El hombre del siglo XX, creyendo que se conoce a sí mismo, creyendo que todo lo domina con la razón, crea los horrores de las guerras mundiales. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial, digamos, donde se atacan a las poblaciones civiles. Y en la Segunda Guerra Mundial también se atacan a las poblaciones civiles, pero además, digamos, se genera el horror de los campos de concentración, que son campos de exterminio, o sea, los campos de exterminio nazi, literalmente, ¿sí? Que no son campos improvisados, no son campamentos donde dicen, bueno, acá vamos a juntar a 50 y porque a estos 50 no los queremos, porque no nos gustan por esto, por aquello, los fusilamos. No, eran literalmente campos de explotación humana que, digamos, se explotaba al hombre. O sea, primero se seleccionaba, ¿no es cierto? A ver quién era explotable y quién no era explotable. O sea, quién servía para experimento, quién servía para trabajo forzado y quién no servía de acuerdo a los cánones de ellos que es servir, es decir, el hombre como un medio, ¿no? El ser humano como un medio completamente arrancado, ¿no? De su condición humana, porque el hombre no es un medio, el hombre es un fin en sí mismo. Sí, pero si yo me voy a fijar en el otro como si me sirve o no me sirve, lo estoy mirando como un medio, no como un fin. Un poco parecido a la crítica de Heidegger hace de la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Que es mirar a la filosofía como un medio. ¿Sí? Bueno, si yo miro al otro, a ver, me sirve para, no sé, porque me trae, o sea, a ver, voy a hacer un ejemplo a veces de los chicos, yo soy amigo de fulanito porque fulanito conoce lindas chicas, o soy amiga de fulanita porque conoce lindos chicos, ¿sí? O sea, porque bueno, porque con fulanito tengo determinado libre o con fulanito también, ¿no? Si una cosa muy, muy adolescente, estoy dando un ejemplo. ¿Qué ocurre ahí? O sea, el otro no es evaluado como tal, como persona, sino como un medio. Cuando yo evalúo al otro como un medio, ¿sí? Cuando estoy evaluando al otro como un medio, el otro deja de ser humano, pierde su condición humana. ¿Qué hacen los campos de concentración? Arrancan al hombre de su condición humana, lo transforman en un medio. Lo primero que hacían era seleccionar a ver quién le servía para el trabajo forzado, quién le servía para el experimento, no sé si había otros usos que hicieran del ser humano, y el que no, listo, a la cámara de gas o distintas maneras de fusilamiento. Y el que servía, ¿sí? Para algo, y lo digo a propósito, esto de servir, porque esa es la lógica del nazismo, era la lógica del nazismo, y el que le servía, bueno,
iba a estar vivo mientras le servía. Cuando no le servía más, listo, se desechaba, literalmente como, no sé, como una escoba que se te pone vieja y la tirás, o sea, que no te barre más y la tirás, ¿sí? Esa es la visión. Entonces, ese horror de la guerra, lo que dice Ricard, es semejante al horror de Edipo. ¿Por qué? Porque nos desciende de la condición humana y nos instala en la animalidad. Bien, todo esto está presente en Ricard. ¿Sí? Todo esto está presente en Ricard cuando dice lo que dice y aparece en el manual esa frase breve o ese párrafo breve. Bueno, vamos a qué nos dice el manual. El manual nos dice que el hombre del siglo XX descubre la mentira, perdón, la conciencia como mentira y la mentira de la conciencia. Sí, esta frase así circular, muy típicas de Ricard son esas frases. Bien, ¿qué quiere decir esa frase? La mentira de la conciencia. Bien, la mentira de la conciencia es descubrir que la conciencia o la razón, digamos, para el nivel que nos manejamos en introducción, son equivalentes. ¿Sí? La razón o la conciencia como fundamentos de la realidad, del conocimiento, de nuestras acciones éticas, son insuficientes. ¿Sí? El hombre descubre que la conciencia como fundamento es insuficiente. Por eso la mentira de la conciencia, porque es insuficiente como fundamento. ¿Sí? ¿Por qué es insuficiente como fundamento? Por todo lo que dije antes. ¿Sí? Porque el hombre, siendo absolutamente racional, con su razón crea bombas atómicas, crea campos de concentración. Es decir, la razón, si no está atravesada por elementos y valores humanos, nos desciende a la animalidad. Por eso la mentira como fundamento es, la conciencia como fundamento es una mentira. ¿Por qué? Porque para que sea fundamento, en realidad, no es para que sea fundamento. Tiene que ir acompañada o tiene que estar atravesada, o el fundamento, digamos, en todo caso de la razón, tienen que ser los valores. ¿Sí? No la conciencia. Es eso lo que nos está diciendo Ricard. La otra parte de la frase, bueno, entonces tenemos la conciencia, la mentira de la conciencia. Y la conciencia como mentira. La mentira de la conciencia es lo que dije yo, y la conciencia de la mentira, que es la parte que tengo que explicar ahora, perdón que es tan trabalengua que hasta yo a veces me enredo con esa frasecita, es que el hombre descubra, que el hombre se dé cuenta justamente de que la conciencia como fundamento es una mentira. Entonces tenemos que la conciencia como fundamento es una mentira, primera parte. Segunda parte es descubrir que la conciencia como fundamento es una mentira, ¿sí? Conciencia de la mentira. ¿Sí? Mentira de la conciencia es que la conciencia no nos sirve como fundamento. Conciencia de la mentira es reconocer, darnos cuenta, porque o sea, puede ser la conciencia como fundamento puede ser una mentira, pero si yo no la reconozco, la voy a seguir tomando como fundamento. Bueno, la segunda parte es reconocer que con la conciencia no basta, que hacen falta los valores, que hace falta la espiritualidad. ¿Sí? Y no importa qué espiritualidad va a señalar Ricard, no es necesario que sea una espiritualidad cristiana, no es necesario que sea una espiritualidad religiosa. Cuando él habla de espiritualidad, se refiere a que el hombre tiene que tener valores y tiene que tener conciencia de que es algo más que el animal. ¿Sí? Que no puede descender como el animal, ni como lo hizo Edipo, ni como lo hace el siglo XX con las guerras. ¿Sí? Esa es la idea de Ricard. ¿Queda claro ahora? Sí, profe, buen día. Sí. Ahí la base de la pregunta es que, como estábamos escuchando de Descartes, después escuchar sobre Agustín, y por ahí escuchar hoy la filosofía contemporánea, ya no apunta tanto a una idea teocéntrica, sino antropocéntrica. Entonces, yo quería saber en qué momento se desprende la idea, ¿no? Lo que vos querés en realidad decir, en qué momento la filosofía se desprende de o sea, se desvincula de la teología. Bien, es en la modernidad, es a partir de
por un lado, de la revolución copernicana con Galileo, pero a nivel filosófico es a partir de Descartes con el famoso cogito ergo sum, ¿sí? Pienso luego existo. Ese pienso luego existo lo que va a permitir a nivel antropológico, no solo a nivel de, o sea, nosotros en la unidad 2 se vio más que nada a nivel de ciencia, es decir, cómo la razón se instala como fundamento del conocimiento. Pero a nivel de antropológico también fue fundamental esa frase, porque implicaba un sujeto transparente a sí mismo, en oposición al sujeto del cristianismo, que el sujeto del cristianismo es opaco a sí mismo. Yo no me conozco por completo a mí mismo, hay elementos de mí que me son desconocidos, el que sí me conoce es Dios, y yo para conocerme tengo que conocer a Dios. Eso inclusive lo vemos en esta unidad con Agustín, que en Agustín nos dice que la vocación del hombre es una vocación sobrenatural en el sentido de que para conocerme a mí mismo tengo que conocer a Dios, es decir, soy llamado a conocer a Dios. ¿Sí? Soy llamado a conocer a Dios. Solamente tratando, intentando conocer a Dios, porque nunca lo voy a conocer completamente, puedo alcanzar la felicidad o acercarme a la felicidad. ¿Sí? Esa es la idea agustiniana. ¿Sí? Bueno, de esa idea nos desprendemos cuando Descartes dice cogito ergo sum, pienso luego existo. Cuando dice eso Descartes, dice, no necesito de Dios para afirmar mi existencia, ni tengo una vocación sobrenatural, yo con mi razón puedo probar mi existencia, y no solo eso, yo con mi razón puedo conocerme a mí mismo. ¿Sí? Es eso lo que nos dice Descartes. A partir de ahí se produce progresivamente, dependiendo qué corrientes filosóficas sea y demás, pues sí, porque corrientes filosóficas que estuvieron vinculadas a pensamientos teológicos siempre existieron. De hecho, por ejemplo, Riquet está bastante vinculado al pensamiento teológico. No hace teología, no se dedica a la teología, pero no obstante es un muy buen lector de teología, Riquet. Y siempre solapadamente algún elemento teológico, Riquet, digamos, por debajo de la manga o por debajo de la mesa siempre está poniendo, siempre está incluyendo. Es decir, que depende qué corriente y qué pensadores. Hay pensadores que nunca se desprenden, aunque sí, digamos, ya el fundamento no es teológico, y hay otros que sí, se desprenden completamente. Los máximos exponentes son los autores posmodernos, y hablando de autores no posmodernos, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche es el máximo exponente o el más llamativo de los que se desprenden del pensamiento teológico, ¿sí? Pero el momento de quiebre es Descartes, siglo XVII, Descartes.